Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos volvemos a encontrar en esta tercera charla del ciclo de conferencias de ITMA Skills 2023 del CFT ITMA, el Instituto del Medio Ambiente. Hoy día nos acompaña, como siempre, ha estado toda esta semana, nuestra rectora Paola Cerda, y nos acompaña un profesor, perdón, nos acompaña el profesor Juan Orlando Patricio Cisterna Santana, el profesor de nuestra institución. Le vamos a decir Juan para que sea más simple. Así que estamos muy contentos que nos acompañe Juan. Y Vale, nada, gracias. le vamos a dar la bienvenida también a Paola para que nos dé el saludo institucional, digamos, en esta tercera charla de este ciclo de conferencias de ITMA Skills 2023. Gracias, Danilo. Bueno, sumarme a estas palabras de bienvenida a esta calurosa tarde. Saludar a nuestro invitado hoy día, expositor, el profesor Juan Cisterna. Muchas gracias, profe, por estar aquí, por compartir ahí sus conocimientos, su sabiduría. Yo estoy segura que esto va a ser de mucha utilidad para quienes hoy día estén presentes en esta charla en vivo. Les queremos contar que esta ya es la tercera de las charlas que se han hecho en este nuevo ciclo de charlas transversales. Estas son charlas que han tenido como invitados a docentes y expertos del ecosistema de ITMA. Y hemos trabajado los temas de innovación, de alimentación saludable. Hoy día vamos a trabajar desde una mirada de lo que es la agroecología. Y van a salir aquí diferentes experiencias y vivencias respecto de estas diversas disciplinas que hoy día impartimos en nuestra casa de estudio. Este espacio de conversación en el que además se da una transferencia de conocimientos permanente, se enmarca en nuestro programa ITMA Skills. Esta es la estrategia institucional que ya va en su año 3, es decir, va en su tercera versión, en el cual esta estrategia, que es académica, pero además también tiene un componente de vinculación con el medio, donde se articulan distintos actores de la sociedad, busca que podamos darle un rol importante y relevar hoy día lo que es la formación técnica en el sistema de educación superior. Y desde acá poder fomentar todo lo que es la innovación y la transferencia tecnológica que viene a ser un aporte para los distintos territorios. Y desde ahí esta importancia desde la perspectiva educacional. Así que el día de hoy vamos a trabajar directamente con la charla Biodiversidad Vegetal, Animal y Edáfica como solución para la producción agrícola. Que nos acompaña, y como ya lo hemos mencionado, es nuestro docente Juan Cisterna. Él es agrónomo de la Universidad de Chile, también es docente de química en educación media y actualmente él se desempeña como docente de nuestra casa de estudio en las asignaturas de edafología y de manejo ecológico de suelos. Además, el profesor Juan Cisternas tiene una carrera dedicada al estudio de los suelos, a la descripción de estos mismos en el marco del impacto ambiental. Ha realizado diversas capacitaciones en agroecología, suelos vivos, conservación de la flora nativa, en fin, diversas también instancias de divulgación científica al respecto. Así que hoy día es un verdadero privilegio poder tener a nuestro experto que nos va a deleitar, sin duda, con todo el material que ha preparado para esta jornada. Así que, profesor, muchas gracias. Le damos el pase para que pueda iniciar ya la presentación. Antes, y ya para comenzar, les recordamos a quienes hoy día nos están viendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube que puedan empezar a ingresar sus preguntas. Ya las vamos a estar leyendo al final de la presentación. Y este material va a estar disponible en nuestro canal de ITMA Skills para que también se pueda compartir con los distintos cursos y público que hoy día está presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y vamos a comenzar sin mayor preámbulo para que el tiempo alcance en caso de ver la presentación que tengo preparada. Bueno, como mencionaron, la presentación o la charla de hoy tiene como nombre Biodiversidad animal, vegetal y edáfica como una solución para la producción agrícola en contexto de cambio climático. Para entender un poquito el foco de la charla tenemos que entender un poquito el contexto en el que estamos, ¿cierto? Estamos en un contexto de cambio climático donde tenemos un aumento de las temperaturas que se ha venido proyectando, ¿cierto?
tanto como a futuro, en escenarios ficticios, y también hemos ido evidenciando cómo las temperaturas en las últimas décadas ha tenido cierto aumento en los grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros miramos la evolución de la temperatura media en nuestro país, estamos hablando aquí de un promedio a nivel nacional, no por una región específica, sino a nivel como Chile, la tendencia que tenemos, que es del año 1960 hasta el presente año, las temperaturas van a un alza. Y si sacamos cuánto es más o menos el promedio de esa alza, estamos teniendo que por año se está aumentando la temperatura en 0,32 grados Celsius, ¿ya? Lo que esto es un escenario bastante complejo, porque tenemos que entender que las temperaturas son un factor importante en los ecosistemas, y es por donde nos vamos a enfocar en la presentación de hoy. Entonces, de repente, 1 grado Celsius más complica bastante lo que tiene que ver el establecimiento y funcionamiento de los ecosistemas en distintas regiones de nuestro país. Otro de los escenarios que tenemos con este contexto de cambio climático es que también lo que se llama la isoterma, que la isoterma la vamos a entender como una línea ficticia, ya que existe en este caso en las cordilleras, nuestra cordillera de los Andes, donde señala donde la temperatura es 0 grados Celsius. Es decir, que desde ese punto para arriba, el agua se hace nieve. Es decir, la isoterma nos marca cuál es el área, en este caso de las cordilleras, para la acumulación de nieve, y también eso se vincula con el mantenimiento de los glaciales en el tiempo. Entonces, ¿qué está ocurriendo actualmente con la isoterma? A lo largo también, estamos como referencia en el año 1981, tenemos que en distintas zonas de la cordillera de los Andes, esta isoterma ha aumentado. ¿Qué quiere decir que esa isoterma ha aumentado? Es decir, que su altura cada vez está en un punto más alto, es decir, la franja que queda como espacio para la acumulación de nieve cada vez se va reduciendo. Es decir, que el reservorio de agua nieve o el reservorio de agua congelada en nuestra cordillera cada vez va siendo menor. Entonces también es un fenómeno preocupante que estamos teniendo en el contexto de cambio climático. Otro de los cambios que tenemos en cuanto al cambio climático son los procesos de sequía y escasez hídrica, ¿ya? En cuanto a la sequía, se habla en nuestro país que estamos viviendo una mega sequía, ¿cierto? Que a partir del año 1980, 1990, que se empieza a identificar un déficit en las precipitaciones, donde tenemos que desde esa fecha hasta ahora, las precipitaciones han tenido hasta un déficit de casi el 100% en distintas regiones del país, ¿ya? Y este fenómeno se proyecta también en un estudio que se hizo entre el año 2030 y 2060, se proyecta que el 50% de las precipitaciones a nivel del país van a tender a disminuir, lo que es un fenómeno muy grave, ¿cierto? También en cuanto al ecosistema, porque sabemos que el agua es fundamental para el establecimiento de la vida. Y si ya empezamos a hacer esta mirada un poquito más específica, si nosotros miramos lo que registra las precipitaciones en cuanto a la estación de Quinta Normal en Santiago, tenemos que también a partir más o menos del 1980, 1990, y sobre todo cuando entramos en los 2000, la pendiente de disminución de las precipitaciones cae abruptamente, ¿ya? Y también es importante reconocer, o sea, dar a conocer que se habla actualmente de que este año sí tuvimos mayores precipitaciones, de hecho superamos la media normal, donde hemos superado los 186 milímetros de agua caída, pero ese promedio con el que estamos analizando las precipitaciones es un promedio que se saca a partir de los últimos 30 años. Y si nosotros miramos la precipitación media histórica desde que hay registro en la región metropolitana, la media histórica de Santiago son de 371 milímetros, o sea, ha cambiado en 30 años más o menos 100 milímetros el promedio de agua caída. Es decir, ahora cuando este año, si bien hemos tenido mayores precipitaciones, el promedio que estamos alcanzando es el promedio normal de los últimos 30 años, es decir, ya todo ese periodo histórico que teníamos antiguamente ya quedó atrás, producto también de este fenómeno de cambio climático. Entonces, este problema de la disminución de las precipitaciones genera un problema que es la escasez hídrica. Ya hay que tener también dos definiciones que son diferentes. La sequía se corresponde al proceso de un cambio climático en el tiempo, que ha durado mucho tiempo, que hace que han disminuido las precipitaciones. Eso es sequía. Es decir, hay menos agua de lo que caía antes, y eso es un problema para el ecosistema. Y escasez hídrica se refiere a cuando el agua que hay en cada territorio no alcanza para los habitantes del mismo. Entonces, cuando tenemos escasez hídrica, estamos hablando de que el agua no alcanza para los labores, en este caso, de actividades humanas, ya sea para
el baño, ¿cierto? Para los labores urbanos o para la producción de alimentos en el caso de la agricultura. Entonces, en este año, esta fue información de diciembre del 2023, hay decretos de escasez hídrica. Y si miramos, por ejemplo, Chillán, cierta zona de La Serena, la cuarta región, y también en Punta Arenas, tenemos zonas que han sido declaradas con escasez hídrica, ¿ya? A pesar de este escenario que tenemos tenido este año, que es un escenario extraordinario dentro de lo que llevamos el último tiempo, aún así siguen los decretos de escasez hídrica. Y lo más probable es que en enero, febrero, marzo, abril del año que viene se empiezan a activar nuevos decretos de escasez hídrica. De hecho, sin ir más lejos, el año 2022 había más de 50 decretos de escasez hídrica, o sea, teníamos más de 50 comunas que tenían problemas de acceso al agua. Entonces es una problemática contingente y que a pesar de este escenario de lluvias que hemos tenido este año, que bienvenido es, pero no significa que sea un repunte en las precipitaciones en el tiempo. Entonces siempre hay que estar alerta a ese contexto de que las precipitaciones están disminuyendo a través del tiempo, y eso lo demuestran los datos y las estadísticas que se han registrado hasta la fecha. Entonces, este escenario de cambio climático, que si bien hay distintos autores que dicen que responde a un fenómeno natural del planeta Tierra que está potenciado, ¿cierto?, y acentuado por las labores que realiza el ser humano, esas labores que realiza el ser humano están siempre dentro de un marco de una producción intensiva o una producción a gran escala. Entonces, ciertas producciones como industrias diversas, como la minería, distintas otras, o actividades como la ganadería, la agricultura, la plantación de bosques de monocultivo, ¿cierto?, como pino, eucalipto, y sumar crecimiento urbano, va generando ciertas emisiones de distintos gases al medio ambiente, como por ejemplo el CO2, dióxido de carbono, o el metano, que va generando un efecto que es el efecto invernadero, ¿cierto? Ese proceso del efecto invernadero va acentuando lo que se llama el cambio climático, es decir, que temporada a temporada las temperaturas están siendo más altas y se van marcando más los extremos. Cuando decimos los extremos es que se marcan más las temperaturas muy bajas y también se marcan más las temperaturas muy altas, ¿ya? Y estas industrias o estas actividades humanas, ¿ya?, de una mirada intensiva, ¿cierto?, con una mirada no puesta en la ecología y en salvaguardar los ecosistemas donde nosotros habitamos, va acompañado de prácticas como la deforestación, el poco cuidado del suelo, ¿cierto?, generando erosión y degradación de suelo, la contaminación de cursos de agua ya sea en el caso de la agricultura, por lixiviado de fertilizantes, o contaminaciones por rieles, en este caso de distintas industrias, ¿ya? Esto va también generando una amenaza y va poniendo en peligro las áreas silvestres, que cada vez están viendo amenazadas tanto por la expansión urbana o la expansión industrial, y también se van generando diversos contaminantes en la atmósfera, que también van acentuando, por un lado, el proceso de cambio climático, o también la contaminación y la calidad del aire para los seres vivos que lo respiran. Entonces, todo ese escenario, todas estas actividades que potencian el cambio climático, se entiende como el cambio climático como temperaturas altas y extremas, también genera otros fenómenos, que son los fenómenos que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? O toda esta semana en distintas zonas de Santiago, que ya se han iniciado ciertos incendios forestales, que son las olas de calor. El cambio de patrón de las precipitaciones. Cuando hablamos de cambio de patrón de precipitaciones, no estamos diciendo que de repente solamente es que llueve más o menos. De repente puede ser que llueve igual. El tema es que cómo se concentran esas precipitaciones cambia. Y eso empieza a generar escenarios de vulnerabilidad o de problemas, cuando se concentra mucha precipitación en un evento muy puntual en el año. También esto está generando, producto de los deshielo, ¿cierto?, el aumento de los niveles de nivel del mar, lo que también está poniendo en cierto riesgo lo que son las zonas costeras, y también sumado a los gases efecto invernadero, más la contaminación atmosférica, se generan ciertas precipitaciones de ciertos compuestos químicos que generan la acidificación de los océanos y que va cambiando el pH del mar y también va complicando el establecimiento de la vida en los océanos. Entonces, todos estos fenómenos en conjunto que van ocurriendo están generando catástrofes climáticas que estamos cada vez más acostumbrados a ver, ¿cierto?, temporada a temporada en distintas partes del mundo, que generan inundaciones, sequías e incendios forestales, ¿cierto? Y todos estos procesos de inundaciones, sequía, incendios forestales, la acidificación de los océanos, sumado a todas las prácticas no sustentables de la industria
alimenticia, la industria metalúrgica, industria minera, etcétera, etcétera, va generando un problema que es la pérdida de la biodiversidad, que es aquí donde vamos a enfocar la presentación del día de hoy. Que la pérdida de la diversidad se está generando en un problema serio a nivel mundial, ya que la pérdida de diversidad se asocia a un fenómeno que se llama el colapso ecosistémico. Es decir, que cuando perdemos individuos, especies que tienen funciones específicas en el ecosistema, como por ejemplo depredadores, polinizadores, controladores de hongo, controladores de vectores de virus, etcétera, etcétera, va generando un desequilibrio y se empiezan a generar escenarios de colapso. Por ejemplo, lo que estamos teniendo como pandemia, como lo ocurrió el COVID o distintas enfermedades como la influenza porcina, influenza aviar, distintos procesos de movimiento de pandemia, también está asociado al colapso ecosistémico y la pérdida de la biodiversidad, porque perdemos también opciones de controles biológicos, de controles de población. Entonces eso nos lleva a un escenario de mayor vulnerabilidad y ese es el escenario que tenemos el día de hoy. Un escenario sumamente amenazado por distintos procesos como son inundaciones, sequía e incendios, y también como presiones de vectores de virus, bacterias u hongos que afectan distintos ecosistemas. Entonces este colapso ecosistémico, uno de los principales problemas que está generando es que hay una disminución intensa de la biodiversidad, y esto se asocia a que se están perdiendo los procesos los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Un servicio ecosistémico corresponde a cualquier proceso que ocurre en la naturaleza, ¿ya? Y que genera un beneficio, en este caso, para los asentamientos humanos. Por ejemplo, nosotros necesitamos agua para vivir, y para que nosotros tengamos acceso al agua, necesitamos que ocurra el ciclo del agua. Y para que ocurra el ciclo del agua, necesitamos que hayan precipitaciones, que se junte agua a nivel de la cordillera, necesitamos que el suelo infiltre el agua y recargue las napas subterráneas. Entonces, todos esos procesos son servicios ecosistémicos que lo hace la naturaleza para el bienestar de nosotros como seres humanos. Cuando esos servicios ecosistémicos se pierden, cuando se pierde la capacidad del suelo de infiltrar agua, de recargar las napas subterráneas, empiezan a afectar el establecimiento, ¿cierto?, humano por una parte y también de los otros seres vivos. El tema es que nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando nos afecta a nosotros, porque cuando estamos viendo que el ecosistema funciona para nosotros, pero no miramos lo que está ocurriendo con los otros actores del ecosistema y los otros habitantes del ecosistema, no ponemos mucho énfasis ni ponemos mucho ojo en lo que estamos haciendo. Entonces, estos servicios ecosistémicos como el ciclo del agua, o por ejemplo la preservación del suelo, que el suelo tenga sus funciones que corresponde, de mantener los nutrientes para que puedan crecer alimentos, o que el aire esté limpio, o que hayan polinizadores, etcétera, etcétera. Cuando todos esos procesos se empiezan a afectar, estamos diciendo que se están perdiendo los servicios ecosistémicos, y eso nos lleva a generar ecosistemas del cual nosotros como seres humanos somos parte y dependemos de este ecosistema, porque la disponibilidad de alimentos depende del ecosistema, depende de los servicios ecosistémicos, empezamos a generar escenarios menos resilientes y menos resistentes. Cuando hablamos de un ecosistema resistente, significa que un ecosistema puede mantenerse operativo frente a una amenaza externa o una perturbación, ¿ya? Que es capaz de sobreponerse en el momento a una amenaza. Por ejemplo, si estamos hablando del ámbito agrícola, por ejemplo, si tenemos la incidencia de una plaga, si nuestro ecosistema es resistente, el ecosistema va a tener herramientas o va a tener actores que van a poder frenar el crecimiento de esa plaga y el ecosistema va a poder seguir adelante y cumpliendo su servicio ecosistémico, que en este caso sería producir alimentos. Y por el otro lado tenemos la resiliencia, que es la capacidad de un ecosistema perturbado de sobreponerse y sobrelevantarse y decir seguir adelante. Es decir, cuando tenemos un fenómeno, una perturbación potente en el ecosistema y este ecosistema se ve afectado, si el ecosistema es resiliente, va a ser capaz de sobreponerse a estas condiciones y quizás en unos años más va a poder seguir adelante con su función y con su servicio ecosistémico. El tema es que cuando perdemos la biodiversidad, la resistencia y la resiliencia se van perjudicando directamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo en términos de la agricultura actual? Tenemos un modelo de producción intensiva que está basado en monocultivo a gran escala, que son paisajes homogéneos con una especie, es decir, escasa biodiversidad, que tenemos que abusamos de fertilizantes químicos sintéticos que pueden generar lixiviados y contaminación de napas subterráneas y del mismo suelo,
Tenemos que esto también, producto de la lisivación y movimiento de la lluvia o por movimiento de canales, empieza a contaminar cursos de agua, que puede generar otros fenómenos como la eutrofización, que es que un ecosistema acuífero se empieza a sobrecargar de ciertos nutrientes como el nitrógeno y empieza a desequilibrarse la vida en estos acuíferos. Tenemos que la aplicación intensiva de herbicida e insecticida empieza a afectar también a la biodiversidad que existe en el agroecosistema y aledaña. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un insecticida, no solo va a matar al insecto que nos afecta para la producción de cultivos, sino también va a afectar a los polinizadores, va a afectar a los controladores biológicos, a todos estos seres vivos que generan distintas funciones en el ecosistema. Se va a perder también producto de los monocultivos, de cada vez va reduciéndose la variedad de producción de alimentos, se va generando una pérdida de la agrodiversidad. Y también, obviamente, todos estos procesos anteriores van dañando la biodiversidad aledaña, es decir, reducción de especies nativas, y se van sobreponiendo especies invasoras. Y también el uso excesivo de maquinaria va generando una degradación de los suelos. Por tanto, un suelo que se degrada significa que un suelo que perdió sus funciones, que es, por ejemplo, la retención de nutrientes, retención de agua, contenidos de materia orgánica, todo aquello que permite que se pueda establecer un sistema vegetal sobre él. Entonces, toda esta situación agrícola actual nos está llevando a un escenario sumamente complejo en cuanto a los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, si queremos, vamos a hacer énfasis en alguna, cuando hablamos de la pérdida de la agrodiversidad, esto es un estudio de Estados Unidos, ya aquí está la fuente, donde analizó los cultivos que se tenían desde el año 1903 al 1983. O sea, observó qué se cultivaba en ese año del 83, que cuando se empezó a levantar esta información, la cual fue publicada en 2001, que empezó a analizar cuántas variedades de cultivos teníamos en el inicio del 1900 y cuántos tenemos ahora. Y producto de la producción intensiva que proviene del proceso de revolución verde, ¿cierto? Y de producción intensiva a gran escala, se tiene que en 80 años se redujo el 93% de la diversidad de las semillas comestibles. Es decir, hemos tenido una degradación de biodiversidad en este caso, los cultivares de los agroecosistemas, donde, por ejemplo, si antiguamente teníamos casi 500 variedades de lechuga, ahora solamente nos quedan 36. Y eso es material genético que se ha perdido. Y cuando vamos perdiendo material genético, también vamos perdiendo información que nos permite adaptarnos al cambio climático. Entonces, esto es sumamente complejo, este escenario, y ocurre con distintas especies, con los pepinos, los tomates, ciertos frutales, sandías, calabazas, etcétera, etcétera. Hemos tenido papas, porotos, que cada vez las variedades que teníamos antiguamente se han ido reduciendo a unas que las podemos contar con la palma de la mano. Entonces, eso también es un problema, porque nos hacemos dependientes de un tipo de variedad a un tipo de diseño productivo, y eso es sumamente riesgoso y complejo, porque eso va generando una erosión genética que se llama. Y una vez que perdemos esa información genética, no tenemos cómo volver a recuperarla, y eso nos va perdiendo adaptabilidad al cambio climático. También tenemos que, acompañado a todos estos procesos que tenemos actualmente, se ha ido generando una extinción de la fauna. Ya este es un dato que fue recopilado en el año 2010, donde muestra que casi un 50%, por ejemplo, de invertebrados se ha ido reduciendo su población. Tenemos también el caso de que 25% de los mamíferos ha ido perdiendo su población y también su diversidad. Hemos perdido especies y también número. Y esto es un fenómeno también que se está ocurriendo en distintos lugares del mundo, y es sumamente grave porque cada uno de estos seres vivos cumple una función en el ecosistema. Entonces, cada vez que uno de ellos desaparece, significa que hay un animalito que dejó de trabajar para el bienestar del ecosistema. Entonces, estos son un escenario sumamente complejo. Y si nos vamos en cuanto a los insectos, a la entomofauna, que es donde el escenario es mucho más crítico, donde tenemos que en los últimos 10 años se ha perdido casi el 40% de la variabilidad y de la cantidad de insectos presentes en el mundo. Lo que es sumamente grave porque los insectos hacen funciones sumamente importantes como es la polinización, no solamente de los cultivos, sino polinización de los bosques, de distintos ecosistemas, y también se han perdido controladores biológicos, que es decir, son aquellos bichitos que controlan a otros insectos u a otros seres vivos para mantener las poblaciones a raya. Entonces, la pérdida de los insectos de la entomofauna es un fenómeno sumamente grave para el equilibrio de los ecosistemas y algo que pocas veces se le mira y se le toma atención.
¿Y cuál es la causa principalmente de la extinción de la tomofauna? Es la aplicación de los pesticidas. Donde los pesticidas, donde hay algunos que tienen distintas funcionalidades, algunos no son, se les dice que son selectivos, pero sí afecta igual a insectos de la misma familia o del mismo género, y va generando una muerte y la pérdida de diversidad. Por ejemplo, estos son unos gráficos que corresponden a Chile, donde tenemos que en 100 años se redujo en gran cantidad la especie de, en este caso, de los bombus, que son como en este caso, como abejitas, ya son parientes de la abejita, y también de otros dípteros, que son las moscas que tienen dos alitas, donde se redujo la cantidad de especies de una forma considerable en nuestro país, y tenemos también el emblema de lo que es el Volvul d'Ammonio, el abejorro chileno, que es uno de los pocos insectos que existe en peligro de extinción, y eso ocurre en nuestro país, donde su extinción, su peligro, se debe por una parte por aplicación de pesticidas y también por introducción de otras especies invasoras que han generado una competencia de su hábitat y que está generando una pérdida de su abundancia en el ecosistema, donde cada vez es más difícil verlo. Entonces, todos estos fenómenos están llevando también a que ciertos insectos que son sumamente importantes están perdiendo su presencia en nuestro territorio. Otro de los problemas que estamos enfrentando actualmente es la degradación de suelo y la desertificación, ya que también es un fenómeno sumamente grave, pocas veces mirado, donde tenemos que los suelos en nuestro país están altamente erosionados y degradados. Ya tenemos que hay 3 regiones, por ejemplo, la región de Coquimbo, que tenemos casi 3,5 millones de hectáreas degradadas. Cuando hablamos de suelos degradados, son suelos que ya prácticamente no tienen ninguna función ecosistémica o servicio ecosistémico, que no son capacidad de sustentar la vida, y son suelos que son muy difíciles de revertir su escenario, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Valparaíso, O'Higgins, y también hay otras regiones que también están teniendo graves problemas de degradación de suelo. Principalmente esto se genera por la agricultura, ¿ya? Uno de los principales factores de degradación de suelo es la agricultura intensiva, por araduras excesivas, etcétera, etcétera, distintos procesos que van destruyendo el suelo, perdiendo sus capas superficiales, y eso ya es muy difícil de recuperar y revertir. ¿Y qué ocurre finalmente? Que todos estos fenómenos los que nos hemos nombrado están dañando el ecosistema. ¿Y qué tenemos que nosotros tratar de realizar en este escenario? Tenemos que tratar de promover y recuperar la salud del ecosistema. Y cuando hablamos de la salud del ecosistema, no estamos hablando solamente de cosas que tienen que ver con el suelo, con el aire, con el agua y los seres vivos. Nosotros como seres humanos también somos parte del ecosistema, y tenemos que entender que nosotros somos parte de una única salud, ¿ya? Hay distintos autores que se están levantando ahora, que están promoviendo el concepto de One Health, que dice que la salud humana depende directamente de la salud ambiental. Entonces, todos estos fenómenos que estamos viviendo ahora de pandemias, hay distintos autores que están levantando información que dicen que finalmente todas estas pandemias responden a un colapso ecosistémico y que están generando distintos fenómenos, que están ya generándose pandemias, ¿cierto? Problemas de salud humana, pero que tienen que ver por el colapso del ecosistema. Entonces nosotros, ¿cómo podemos proveer la salud? Y no solo la salud del ecosistema, sino la salud de nosotros como seres humanos y como seres vivos, como actores del ecosistema, es cuidando el suelo, cuidando el aire, cuidando el agua y cuidando la biodiversidad, ¿ya? Ese es el camino para que podamos restablecer, ¿cierto?, el ecosistema que nos rodea. Y también así salvaguardar nuestra salud y nuestro entorno. Entonces, tenemos que nosotros enfocarnos a que tenemos que cuidar los servicios ecosistémicos, que son aquellos que permiten que la vida humana se lleve a cabo, que podamos tener alimentos, que podamos tener agua limpia, alimentos sanos, que regular en este caso, presencia de enfermedades, cuidar el clima, apoyar en los procesos de polinización, etcétera, etcétera. Y también todo eso nos va a llevar a que nosotros nos podamos establecer como sociedad humana. Entonces, un ecosistema sano también nos va a llevar a sociedades más sanas. Entonces, pero la clave para esto tenemos que enfocarnos en los servicios ecosistémicos. Y uno de los elementos claves para potenciar los servicios ecosistémicos es la biodiversidad, y es lo que queremos ponerle énfasis en esta presentación, que la biodiversidad es un elemento clave del ecosistema, ¿ya? Y la biodiversidad se va a entender como la variabilidad, la variedad de los sistemas, de los organismos vivos que hay en los ecosistemas, ¿ya? Y también va a incluir a los hábitats que en ellos existen. Y como consecuencia, mientras tenemos mayor variedad y variabilidad de seres vivos,
también vamos a tener una mayor interrelación entre seres vivos y también entre los elementos bióticos y abióticos del ecosistema. Por tanto, la diversidad se considera como un elemento clave y un elemento que va a indicar un factor que va a indicar, en este caso, la salud del ecosistema. A mayor biodiversidad, a mayor variedad y mayor variabilidad de seres vivos, tenemos que los procesos ecosistémicos se están llevando de mejor manera porque hay mayor interacción, mayor relación entre elementos bióticos y abióticos del ecosistema, por tanto, se relaciona a que el ecosistema está más sano. Y tenemos que entender que la biodiversidad nos integra a nosotros como ser humano. Ya nosotros como ser humano somos un ser vivo y tenemos que entendernos que somos parte del ecosistema y también somos un actor del ecosistema. Por tanto, esto también nos repercute a nosotros, que nosotros también tenemos que ser responsables de cuidar la biodiversidad y fomentarla para salvaguardar el ecosistema. Entonces, la biodiversidad es un indicador de estabilidad de salud de los ecosistemas, ¿ya? Su disminución se relaciona directamente con el funcionamiento del ecosistema. A menor diversidad, menor funcionabilidad del ecosistema. A mayor diversidad, mayor eficiencia y funcionamiento del ecosistema. También a sistemas ecológicos con alto índice de diversidad se relaciona que son ecosistemas más resilientes, que son más capaces de sobreponerse a las presiones externas que está viviendo un ecosistema, por ejemplo el cambio climático. Un ecosistema que tiene una mayor variabilidad ecológica va a tener una mayor susceptibilidad, o sea, una mayor resistencia, va a ser menos susceptible, por ejemplo, a las olas de calor, por ejemplo, porque va a tener una mayor adaptabilidad a este fenómeno. Por tanto, la biodiversidad se relaciona con un concepto clave que es la resiliencia. Y esa es la capacidad de que los ecosistemas puedan mantener su estructura y su funcionalidad. Y para eso tenemos que caminar para poder hacerle frente al cambio al cambio climático que estamos teniendo actualmente. Entonces tenemos que poner énfasis en distintos tipos de biodiversidad. Por una parte tenemos la diversidad edáfica, que tiene que ver con la biodiversidad del suelo, los seres vivos que habitan en el suelo, donde hay una gran cantidad de seres microscópicos, invisibles, que nosotros no vemos, pero que tienen funciones claves en el ecosistema. Por ejemplo, tenemos hongos, bacterias, nemátodos, colémbolos, microartrópodos, macroartrópodos, mesoartrópodos, ya, animales mayores, como escarabajos, hongos, que van teniendo distintas funciones en el suelo. Por ejemplo, transformar la materia orgánica, descomponer los seres vivos que se van muriendo, liberar nutrientes para las plantas, estructurar el suelo, etcétera, etcétera. Todos esos seres vivos son clave para el ecosistema. Entonces, si nosotros fomentamos la diversidad edáfica, es decir, fomentar suelos vivos, estamos mejorando en este caso la resiliencia del suelo y la capacidad del suelo de enfrentar a los fenómenos de cambio climático que estamos teniendo. Entonces, un suelo biodiverso con presencia de bacterias, de ácaros, nemátodos, hexápodos, va a tener mejor estructura, es decir, que va a tener mayor capacidad y espacio libre para acumular agua y aire, es decir, espacio poroso, y eso permite que las raíces puedan crecer mejor, que el agua dure más en el perfil de suelo, que los bichitos tengan espacio donde habitar, y eso va a mejorar la estructura y la funcionalidad del suelo, o mejora la calidad biológica del mismo. Va a transformar la materia orgánica, es decir, todo lo que va muriendo en los procesos de la vida, estos seres vivos lo van a transformar y lo van a dejar disponible como nutriente para el crecimiento de plantas. Y nosotros nos alimentamos de plantas, ¿cierto? Nuestra base alimenticia son las plantas, ¿ya? Entonces, vamos a poder regular y mantener lo que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Y también la variabilidad edáfica en este caso, de bacterias, hongos, microorganismos, artrópodos, etcétera, etcétera, al tener una mayor población, también estas poblaciones lo que hacen, regulan y generan presiones sobre plagas y enfermedades, ya que empiezan a competir entre ellos por el hábitat, y cuando tenemos un ecosistema biodiverso, las plagas les es mucho más difícil sobreponerse a estas presiones y por tanto son menos prolíferas a presentarse. Entonces, por eso la biodiversidad también es clave para la regulación de plagas y enfermedades, en este caso hablando del suelo. Otro elemento clave es la biodiversidad animal, y cuando hablamos de biodiversidad animal, no estamos hablando de introducir necesariamente animales a los ecosistemas o los agroecosistemas, si estamos hablando de sistemas productivos, sino es valorar a los animales que viven en nuestro entorno. Por ejemplo, tenemos
aves que tienen funciones ecológicas, como por ejemplo comer otros insectos, como regular también la presencia de algunos insectos que son considerados plagas. O tenemos también coccinélidos, que son las chinitas, que hay muchas variedades en nuestro país que también tienen la habilidad de comerse a otros seres vivos, como los pulgones. Ya hay hay chinitas que comen hasta hongos. Entonces, la presencia de estos seres vivos va a ayudar también a regular el ecosistema. Y también cumplen otras funciones como son la polinización, control biológico, que es depredar a otros seres vivos. También ellos cuando mueren se transforman en fuente de materia orgánica y también mueven semillas como otras funciones. Entonces, la presencia de todos estos seres vivos, como los coleópteros, el Bombus dalmoni que estábamos hablando recién, las chinitas, crisopas, chercán, cachuditos, los dípteros, abejitas, arañas, todos tienen una función en el ecosistema. Y tenemos que promover que estén presentes en él para así nosotros mejorar la resiliencia y la resistencia de los sistemas, en este caso agroalimentarios o los agroecosistemas, para que estos sean más resilientes y más resistentes. Entonces la diversidad animal también es clave para que podamos potenciar los servicios ecosistémicos y así también hacer ecosistemas mucho más resilientes y que sepan adaptar al cambio climático. Y cuando nosotros tenemos toda esa biodiversidad, esa presencia de esos seres vivos, lo que estamos haciendo es fomentar procesos como es la depredación, la competencia, el mutualismo, el parasitismo, fomentar las cadenas tróficas, y significa que están todos los bichitos que cumplen una profesión en el ecosistema, están presentes y permiten que el ecosistema se mantenga en equilibrio en el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos fomentando la biodiversidad, estamos fomentando la interacción, estamos fomentando la diversidad, fomentando el cuidado entre especies, fomentando la presencia de especies, y eso también tenemos que nosotros hacer prácticas para que eso se genere. Y una de esas formas es aumentar la presencia de vegetación y aumentar la biodiversidad, es decir, cambiar escenario de monocultivo a policultivo, porque cada planta, cada arqueotipo de cada planta va a ser el hábitat, la casa para un ser vivo. Entonces, tenemos que nosotros también generar un escenario que permite albergar a todas estas formas de vida. Y cuando estas formas de vida llegan, empezamos a generar unas interacciones que se permiten que se autorregulen entre ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos plantas cultivadas, por ejemplo, que las que queremos producir o obtener para alimentos, es normal que lleguen insectos chupadores, por ejemplo, como el pulgón, que va a afectar, ¿no es cierto?, la productividad, pero cuando su presencia, su población se excede. ¿Y cuándo se excede la población del pulgón? Cuando no tiene depredadores, cuando no tiene competencia y cuando el escenario es ideal para él. Entonces, si nosotros tenemos biodiversidad, este insecto chupador van a llegar distintos depredadores que lo van a controlar. Por ejemplo, van a llegar las chinitas, van a llegar abejas, avispitas que tienen la capacidad de ser parasitoides, o moscas también que parasitan, y van a mantener controlada, en este caso, la presencia del pulgón. Pero ¿cómo yo voy a lograr que lleguen esos insectos? Tengo que tener plantas silvestres, tengo que tener árboles, arbustos y árboles. Entonces, si yo empiezo a diversificar, en este caso, la estrata vegetal, voy a también a potenciar la diversificación de animales, la presencia de seres vivos, y que va a empezar a mantener en control a los otros seres vivos. Y eso también va a permitir que lleguen también otros depredadores más altos en la cadena trófica, por ejemplo, aves insectívoras, que van a empezar a controlar también la población de los depredadores, y así se empieza a generar todo un equilibrio de las poblaciones en el ecosistema. Y eso es lo que tiene que fomentarse en esta nueva paradigma de producción para que podamos hacerle frente al cambio climático. Tenemos que empezar a potenciar y a recuperar esos servicios ecosistémicos, a recuperar a esos actores importantes tanto en el suelo como a nivel aéreo, y que empiecen a ayudarnos a aumentar la diversidad para que hagamos ecosistemas mucho más resilientes y más resistentes a las presiones que se vienen en los tiempos venideros, como cada vez vamos a tener más presentes olas de calor, mayores sequías, mayores inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a fomentar también esa diversidad vegetal y empezamos a traer en este caso, moscas florícolas, como este díptero que está acá, si empezamos a llamar al lepidóptero, como esta mariposa de acá, o a esta diuca, que también como insecto empezamos nosotros a fomentar los procesos clave, que es la polinización y el control biológico,
que son dos procesos clave para el equilibrio del ecosistema. Y vamos a empezar a ver también algunos polinizadores que han sido cada vez corridos de su ecosistema, que cada vez son más comunes, como son las abejitas nativas, ¿cierto? Distintos polinizadores nativos, que su nicho y su hábitat cada vez han sido más amenazados. Entonces, mientras nosotros aumentemos la cantidad de biodiversidad vegetal, vamos a traer también mayor variedad de polinizadores al ecosistema, también mayor cantidad de controles biológicos, y eso es un indicador de la salud del ecosistema. Por ejemplo, también las moscas tienen un valor importante, son polinizadoras y también tienen la capacidad de hacer oviposición, es decir, poner sus huevos sobre larvas de oruga, parasitándolas, y así también ayudan a controlar la presencia de orugas, que realmente nos molesta porque se comen las hojas de la lechuga, pero la podemos controlar mediante aumentando la presencia, en este caso, de la mosca. Y esta es una mosca verde muy común, que la vemos generalmente en nuestros jardines, en nuestros huertos o en los ecosistemas, y que nunca le damos la importancia que tiene, y que es una polinizadora y también una controladora biológica. Entonces tenemos que fomentar esos actos de mutualismo que ocurren en la naturaleza. Y eso también tenemos que potenciarlo con prácticas que fomenten la diversidad vegetal, es decir, que la diversidad vegetal, variabilidad de flores, mientras más colores de flores tenga, más niveles de estrata, es decir, arbustos, cubresuelo y árboles tenga, voy a fomentar también una mayor variabilidad de seres vivos, bióticos, artrópodos, etcétera, etcétera. Y también voy a obtener, gracias a la diversidad vegetal, voy a tener producción de biomasa, hábitat para distintos seres vivos. Voy a fomentar, mediante las hojas y todos los restos vegetales que caen de estas plantas, fomentar un mantillo, es decir, materia orgánica que va a proteger y cubrir el suelo y va a aumentar también disponibilidad de nutrientes para el suelo. Las plantas nos brindan alimento, y cuando hablamos de alimento no solo es alimento para nosotros, es alimento para aves, para distintos artrópodos, insectos, arácnidos, que tienen también función en el ecosistema. Las plantas van a retener y mantener los nutrientes en el sistema, van a ser fuente de polen y néctar, van a también ayudar a retener la humedad, porque al cubrir el suelo, a proteger el suelo, va a proteger el suelo, el agua del suelo, porque disminuye la radiación directa y también la temperatura de este microclima que se genera. Por tanto, el agua dura más también en el suelo. Protege el suelo de la erosión, ¿ya? Porque las raíces van a firmar las partículas del suelo y van a evitar que las partículas del suelo se pierdan producto del riego, lluvias, y que las perdamos agua abajo. Y también van a ayudar a regular las temperaturas, fomentando un microclima que va a hacer que la sensación térmica, cuando tenemos mayor diversidad vegetal y mayores estratas vegetales, la sensación térmica es mucho menor frente a cuando tenemos los monocultivos. Entonces, la diversidad vegetal también nos va a brindar un montón de beneficios, en este caso en los agroecosistemas. ¿Y cómo nosotros podemos avanzar a generar ecosistemas funcionales o agroecosistémicas? Tenemos que fomentar la diversidad de especies, aumentar la diversidad de especies en todo término, es decir, diversidad de especies vegetales, que a la larga nos van a llevar también a diversidad de especies de fauna, y eso nos va a llevar a que podamos generar interacciones y a completar la cadena trófica en los ecosistemas. Eso tenemos que tratar de generar, que esté presente toda la cadena trófica, esté presente el descomponedor, el productor primario, el productor secundario, el depredador de primario, secundario, terciario, etcétera, etcétera. Que estén todos presentes en el ecosistema, y eso también va a ayudar a hacer que generen ciclos de minerales, es decir, que el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno se lleven a cabo en el ecosistema, por tanto mejoramos la fertilidad, mejoramos la producción de biomasa, es decir, podemos obtener de nuestro mismo ecosistema, obtener fuentes de fertilización, en este caso de los agroecosistemas, podemos tener fuentes para formar compost, para formar bocachi, para formar distintas prácticas como lombricultura, etcétera, etcétera, cubre suelo, mulch, etcétera, etcétera. Y esto también nos va a llevar a que las poblaciones se mantengan en equilibrio. Se van a mantener en equilibrio los artrópodos, se van a mantener en equilibrio los patógenos, todo lo que nosotros llamamos plagas y enfermedades se empieza a mantener en equilibrio, porque las poblaciones se empiezan a controlar entre ellas mismas. No significa que desaparezcan, sino que nosotros mantenemos a raya sus poblaciones, donde logramos que su presencia no genera un daño económico, en este caso hablando de un agroecosistema. Entonces, tenemos que fomentar la presencia de los predadores, de los parásitos, de los competidores, de los antagonistas que se generan en los ecosistemas. Y también eso va a ayudar a que se fomente el ciclaje de la materia orgánica de los nutrientes en el suelo, y eso va a aumentar también que el suelo tenga más vida y que cumpla las funciones que debe cumplir.
¿Y cómo podríamos fomentar todos estos procesos? Primero que nada, promover los policultivos, es decir, salir de la mirada de los monocultivos, tener más de una variedad, incorporar especies nativas, incorporar especies estratégicas que sean huéspedes de ciertos insectos. También tenemos que proporcionar alimento para que lleguen los depredadores. Tenemos que pensar que no solamente el ecosistema o el agroecosistema está enfocado a alimentarnos a nosotros como seres humanos, sino está enfocado a alimentar a todos los seres vivos que habitan en él. Eso también tenemos que cambiar ese paradigma. No que nosotros producimos un agroecosistema solamente para alimentar, en este caso, a nosotros como seres humanos, sino que estamos alimentando al ecosistema. Tenemos que tener polen y néctar y frutos también para el ecosistema, para que lleguen arácnidos, para que lleguen las aves, para que lleguen reptiles. Tenemos que nosotros también darle fuente de alimentos, si no nunca van a llegar y tampoco van a ayudarnos a equilibrar el ecosistema. Tenemos que también fomentar sitios de refugio para que se puedan albergar, ¿cierto? Las aves, por ejemplo, sitios de nidificación, arbolitos, percheros donde ellas puedan pararse, casas donde puedan nidificar, también lugares donde puedan invernar ciertos seres vivos, piedritas donde puedan esconderse, distintos recovecos donde pueda habitar, en este caso, la fauna. Tenemos que también nosotros diseñar pensando en ello. Y con eso nosotros vamos a mantener las poblaciones de especies, entre comillas, plagas, y también otros patógenos que los podemos mantener a raya mediante todas estas prácticas que tienen como base en aumentar la biodiversidad de los ecosistemas. Y ya para ir cerrando, entonces cuando nosotros tenemos un ecosistema biodiversificado, diverso, es decir, que nosotros empezamos a integrar árboles, empezamos a integrar también distintas estrategias, ya sean mecánicas, físicas, biológicas, que protejan el suelo, y eso nos va a ayudar a que el suelo y el agua se conserven en el tiempo, a aplicar distintas también policultivos o rotaciones de cultivo, distintas prácticas, vamos también a fomentar la biodiversidad. Entonces vamos a empezar a generar un montón de prácticas dentro del proceso productivo del agroecosistema, que va a potenciar a la larga también los servicios ecosistémicos y que va a ayudar a restaurar el ecosistema en general y restaurar también el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que nosotros diseñar, pensando en esta mirada, a incorporar tecnologías que también tengan esta mirada y llevar a cabo prácticas que también tengan esta mirada, y eso son diseño y tecnología y prácticas agroecológicas que ayuden a potenciar los ecosistemas y a potenciar todos los servicios ecosistémicos que nosotros nos sirven para mantenernos vivos, ¿cierto? Y alimentarnos y hacer todo lo que nos gusta hacer. Porque sin ecosistema, sin biodiversidad, nuestra presencia en el planeta se empieza a poner altamente en peligro. Entonces, integrar y diversificar el ecosistema, ahí tenemos distintas cosas que vamos a hacer, mezcla de cultivos anuales, incorporar distintos tipos de árboles, frutales, forestales nativos, integrar sistemas de borde, es decir, corredores biológicos, potenciar las plantas arbences, es decir, toda la vegetación espontánea, darle importancia a esta vegetación, incorporar abonos verdes, también se pueden incorporar animales, se pueden hacer un montón de prácticas que nos ayudan a potenciar el ecosistema, a diversificarlo y aumentar la biodiversidad. Entonces, 3 focos para avanzar hacia la restauración del ecosistema en cambio climático. Primero, aumentar la biodiversidad, es decir, darle la mayor variabilidad al ecosistema, variabilidad de especies, variabilidad de genética, darle biodiversidad al ecosistema. ¿Ya? Y ese es un elemento clave para mejorar la salud, y eso también se va a ligar con mejorar la condición del suelo, porque también al mejorar la variabilidad de especies en el suelo que habitan la fauna de África, va a mejorar la estructura del suelo, va a aumentar el ciclaje de nutrientes y la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de especies que tengan interés agronómico o económico. Entonces tenemos que avanzar en hacer estas 3 prácticas como clave para que mejoremos, en este caso, los ecosistemas y para hacerle frente a estos contextos de cambio climático que se nos vienen cada vez más fuertes. No lo digo yo, sino dicen un montón de estudios que hay que hablan de cómo de aquí al 2050 se está
prácticamente en amenaza en muchas regiones de nuestro país y de regiones del mundo la disponibilidad de agua y la capacidad de producir alimentos. Entonces, para ir cerrando, tenemos que fomentar la biodiversidad en 3 alturas: en el suelo, la fauna edáfica; fomentar la diversidad a nivel de nuestros pies, que es la diversidad vegetal; y también de fomentar la diversidad sobre nuestro hombro, sobre nuestra cabeza, que son todos los bichitos que andan dando vuelta. También tenemos que darle espacio. Entonces tenemos que fomentar la diversidad bajo, sobre y arriba de nuestros pies, ¿ya? Esa es la clave. Tenemos que tener la diversidad en toda estrata, tanto suelo, vegetal y aire, ¿ya? Mientras mayor biodiversidad, mayor resiliencia y mayor salud en el ecosistema. Y por tanto también mayor servicio ecosistémico, mayor disponibilidad de nutrientes y también mayor sustento económico, mayor establecimiento de las sociedades. Se empiezan a fomentar también un montón de aspectos socioeconómicos enfocados a la salud del ecosistema, en este concepto de One Health. Mientras nosotros tengamos ecosistemas sanos, vamos a también tener sociedades sanas, sociedades que van a tener oportunidad de trabajo, suelos que van a poder dar trabajo, poblaciones que van a tener acceso al alimento. Y por eso llenemos de aromas, sabor y colores los diseños agroecosistémicos, a darle vida, a darle espacio a la diversidad, que esa es la clave para, desde mi punto de vista, desde lo que he mirado y lo que he ido aprendiendo y lo que me hace sentido, es la clave para poco a poco ir haciéndole frente a este escenario adverso que estamos teniendo de cambio climático, ¿ya? Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Espero que se haya entendido y que haya quedado ahí también abierto a preguntas, dudas y consultas. Genial, profesor. Primero que todo, agradecer la clase magistral que generosamente nos ha regalado en esta jornada. Se quedó pegada la cámara. Sí, Vamos a darle ahí, un minutito como para que dame un segundo. podamos conversar lo que nos queda de sesión. A ver si lo logro. Es justo. Ahí parece, ¿no? No, Todavía no. Dame un segundito. Sí, claro. Acá, mientras tanto, bueno, vamos haciendo... Ahí sí. Ahí sí que nos podemos ver. Ahora sí que lo puedo ver, agradecerle, realmente fue, bueno, mucho contenido, mucha información, está para verla varias veces con harta atención porque realmente son varios los temas que se tocaron a lo largo de la charla. Tenemos pocos minutos como para poder hacer, para hacer preguntas, pero de todas maneras yo creo que es interesante que podamos ir abordando ciertos puntos que salieron a lo largo de la presentación. Yo quiero destacar, antes que pasemos a esa sección de preguntas, quiero destacar que lo que estamos haciendo acá, lo que acaba de hacer el profesor Juan Cisterna, es formación, es entregar conocimiento. Y aquí me gustaría citar y relevar la importancia que hoy día tiene la educación. Aquí quiero citar a Jane Goodall, donde dice: solo si entendemos nos puede importar, solo si nos importa podemos ayudar, y solo si ayudamos ellos se salvarán, obviamente haciendo alusión a los animales. Pero de todas maneras creo que es súper importante hoy día para que podamos ser una sociedad más resiliente frente a todas las problemáticas y todos los estragos que está causando el cambio climático, especialmente en nuestro país y a lo largo de todo el territorio. Debemos saber, debemos tener conocimientos, nos tiene que importar. Entonces, me parece súper destacable la charla, que luego de presentar todo este escenario que es verdaderamente crítico, también nos entrega una salida. Muchas veces por desconocimiento no sabemos cómo podemos aportar desde nuestras veredas. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, me gustaría introducir la primera pregunta. Hablamos habló en realidad, unos temas bien preocupantes, ¿cierto? Hablamos de
la pérdida de los ecosistemas, el aumento de la temperatura, la disminución de los reservorios de agua-nieve, las megasequías. Habló también un dato súper relevante que son estas 50 comunas que hoy día están con problemas de agua. La pérdida de los insectos, acidificación de los océanos. Hay un montón de problemáticas reales que estamos viviendo las personas comunes y corrientes. Y sobre todo los distintos ecosistemas que hacen parte del planeta. Y desde acá y también poniendo en contexto lo que hacemos en la formación técnica, lo que hacemos desde la transferencia tecnológica, lo que hacemos desde el pensar y ejecutar soluciones. ¿Cuál es el papel, bajo su punto de vista, profesor, que hoy día cumple la investigación y la innovación en la promoción de prácticas que puedan hacer frente a todas estas problemáticas y que además nos ayuden a preservar la biodiversidad? Bueno, en cuanto a investigación, yo creo que investigación hay harta investigación, es cosa que uno, bueno, toda esta presentación no son datos que he levantado yo, sino es recopilación de distinta información que se va actualizando, de hecho, año a año. Uno puede acceder a distintas fuentes, por ejemplo, de gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, distintas instituciones que van, ¿cierto? Van recopilando esta información año a año y la van publicando, ¿ya? Y también distintas casas de estudios también van levantando. El tema es que yo creo que el gran desafío es cómo esa investigación, toda esta información, la bajamos a la ciudadanía y que también sea entendible para la ciudadanía y que le haga sentido. Porque, claro, el aumento de la temperatura nos damos cuenta porque nos morimos de calor ahora en el verano, ¿cierto? Andamos caminando por la calle y nos damos cuenta de que es imposible caminar y ahí nos hace un poco de sentido el cambio climático. Pero muchas veces del resto del año, a la gente que no está metida en el tema, no quiero decir que no le importe, simplemente que quizás no se han generado las instancias correctas o las estrategias que corresponden para llegar con esa información y que haga sentido. Y nos invisibilizamos, por ejemplo, en distintas actividades. Me pasaba que de repente yo hago actividades con suelo de la fauna, de los bichitos, mirar los insectos, y me ha escuchado muchas señoras del campo, distintas, oye, yo veía a esta abejita y no la he visto más, por ejemplo. Y cuando están ahí se empieza a hacer sentido y verdad que ya no está. Y es más difícil cuando estamos en contexto urbano, donde la vegetación local, nativa, cada vez está más lejos y las nuevas generaciones ya no las ven. Entonces cada vez va a ser más difícil que le haga sentido de proteger y cuidar a lo que no ha visto. Entonces yo creo que allí la investigación tiene un rol importante, yo creo que es dar a conocer, dar a entender con un lenguaje cercano, una estrategia cercana, para que podamos dar el paso de a conservar. Yo creo que ese es el primer paso, y entender, y cuando las personas, quizá aquí me voy a salir un poco del foco, pero cuando las personas entendemos que todos estos procesos de pérdida de biodiversidad, de efecto de cambio climático, creación de suelo, escasez de agua, es político igual. Sí. Y ahí tenemos un salto sumamente complejo, porque no vinculamos que las decisiones políticas tienen que ver también con nuestro ecosistema. Entonces, mientras nos demos a conocer, nos demos a entender, y que la gente, a partir de la educación, la televisión, distintas fuentes de radio, etcétera, etcétera, conversemos este tema y le hagamos el sentido que en la conservación, la restauración, el cuidado del suelo, el cuidado de la diversidad, el acceso al alimento, son temas políticos. Sí. Porque son temas políticos, las decisiones, las leyes, lo que regula cómo se intervienen los recursos naturales o bienes comunes naturales, son políticos. Entonces, es un camino largo, y yo creo que ahí la estrategia de la investigación tiene que dar esa mirada. Yo creo que ahí las instituciones son importantes de hacer ese clic de que, oye, lo que está pasando hoy día, que hay calor, es un cambio climático, sí. Hay cosas que están ocurriendo alrededor que afectan, y también hay políticas que afectan, y también hay fenómenos globales que afectan. Y hay que hacer toda esa reflexión, que yo creo que es lo difícil, porque de la reflexión recién podemos pasar a la acción. Sí. Y si esa acción se queda solamente en el mundo científico, académico, yo creo que no hay mucha transformación, la verdad. Y en cuanto a la innovación, viene de la mano. A medida que nos vamos dando cuenta de que el escenario es complejo y empezamos a reflexionar, nos da espacio a que tenemos que hacer cosas nuevas, y ahí viene la innovación.
Entonces, es un camino que hay que hacer para, yo creo que también citando Maturana, distintos autores, que primero hay que hacer una reflexión de nosotros como seres vivos, cómo habitamos, cómo coexistimos, y ese es el ejercicio que queremos, quiero levantar. De todas maneras, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el profesor. Yo creo que invitar también a las personas que se involucran activamente en las soluciones, en las propuestas y el desarrollo de medidas que hoy día nos van a permitir poder enfrentar de mejor manera estos desafíos que tenemos a nivel país, a nivel planetario. Y yo creo que acá, profesor, usted ha nombrado lo que es fundamental, que hoy día tenemos que trabajar en colaboración y hay diversos actores que son claves en esta estrategia. Hoy día tenemos a las personas comunes y corrientes, tenemos a las agricultoras, a los agricultores, tenemos al gobierno, ¿cierto? A la sociedad civil. Y usted aquí mencionó el rol que hoy día tiene la política. Y me gustaría ir como a la perspectiva de la construcción. ¿Qué políticas públicas cree que son necesarias que tomemos a nivel de país para hacer esta promoción de la restauración, que también estén más enfocadas en esta transición agroecológica y que además se alineen con los compromisos que también ha adoptado Chile en esta materia, para hacer frente justamente al cambio climático? O sea, bueno, bueno, la pregunta es política, y estamos justo en un proceso político ahora, ¿cierto? Eleccionario, de donde viene la opción de si nos quedamos con la constitución que estaba, o una que viene, donde mi opinión personal es que la que viene no tiene ni una oportunidad para lo que estamos hablando ahora, porque si bien si la constitución actual ya estaba poniendo en peligro ciertos servicios y recursos comunes naturales, esta los viene a acentuar aún más. Entonces, ahí una constitución es clave para, en este caso, salvaguardar glaciares, salvaguardar acuíferos, cuidar el suelo, regular cómo construimos, dónde edificamos. Finalmente, todo eso son leyes, decretos que se pasan por un proceso político. Entonces, pero muchas veces eso es lejano a las personas, ahí podemos quizás hablar por qué será tan lejano, hay mucha descontento, no sé, desinformación, desinterés, o quizás no le hemos dado el trabajo para que esto se haga más, digamos, la noción de, oye, lo que está ocurriendo es político, más allá del, no partidario, sino político. Entonces, bueno, ahí es sumamente complejo, estamos en un proceso ahora que viene, que donde hay que decidir, que es clave para estos temas que estamos hablando. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Difícil, no sé, yo creo que tiene que venir desde la educación, que empecemos a hablar de educación, de la política y sacarle ese tabú de decir que somos apolíticos, porque yo también ahí, citando a Bertolt Brecht, que todos somos seres políticos, porque tenemos una acción, nuestras acciones tienen consecuencias, y eso ya empieza a ser político. Y a partir de gobierno ahora también se han levantado ciertos distintos procesos, está el programa de transición agrícola sustentable, ¿cierto? Que está en proceso de implementación ahora, que también son avances que se están ocurriendo. Lo importante es que todos estos programas ojalá se puedan mantener en el tiempo. También estrategias comunicacionales de estos programas, de cómo los visualizamos no solamente quizás al mundo agrícola como productor agrícola, sino también nosotros como consumidores tenemos que saber también de eso. Ya vamos al supermercado, pero no sabemos también cuál es el proceso como consumidores de esos alimentos, o cuál es nuestra cercanía, vinculación con la agricultura familiar campesina, la importancia de ella también. Entonces también viene educar al consumidor. En fin, yo creo que hay muchos procesos que están ocurriendo, que vienen y que tenemos que tener en cuenta, acción y conocimiento. Por ahí yo creo... Sí. Están ocurriendo igual algunos, pero falta, yo creo, visualización, falta mostrarlo, y falta llegar, yo creo, también a las áreas educacionales con esa información también. Así es. Sí, Trabajada.
Yo creo también, plenamente de acuerdo, creo que también ahí podemos también fomentar el aumento quizá de fondos concursables que hoy Mm, día también mm, invitan a la ciudadanía a ir desarrollando estas nuevas tecnologías, nuevas soluciones frente a las diversas problemáticas. Y ahí hablaba del rol también del consumidor y yo me pregunto cómo la elección que hoy día toma el consumidor frente a productos agrícolas ujú. sostenibles, ¿no? Influye finalmente en el fomento o en la práctica que hoy día podemos hacer eh, de esta transición más eh, Mm. agroecológica. ¿Cómo hoy día quizás se pueda generar una mayor demanda, mayor presión que permita que en el fondo el pensamiento y cómo hoy día se está moviendo el mundo cambie? Mm. Bueno, ahora yo creo que la libre elección de alimentación está coartada, lamentablemente. Mm, ¿Por qué está coartada? Porque si yo quiero acceder a alimentos más sanos, alimentos que vienen de un sistema productivo más justo, ya que son más cercanos a esta economía circular que se habla, generalmente son más caros, ¿cierto? sí. Son más difíciles de acceder, los venden a ciertos supermercados, a ciertos mercados, y generalmente tienen una mirada quizás más elitista. Entonces, lamentablemente, Mm, para el común de la población, la gente que gana el sueldo mínimo, esa elección está coartada. Porque obviamente van a preferir el producto que le permita llenar más la despensa para durar el mes. Y generalmente esos productos están vinculados a sistemas productivos intensivos, monocultivos, producción a escala, productos exportados, transgénicos o con un montón de consecuencias ambientales. Porque al ser producidas de esta lógica, los pueden hacer más baratos, ¿cierto? ujú, También son menos nutritivos, también ahí podemos vincular de cómo esta coartación de la libertad de alimentación también daña también lo que es la salud de las personas, porque tenemos alimentos con menos disponibilidad de nutrientes, menos variabilidad, dietas más desbalanceadas, carga de carbohidratos, menos proteína, proteína animal, ya, podemos hacer toda una... Entonces, lamentablemente, esa libertad del consumidor está coartada y ciertos estratos sociales no más la pueden dar. Y sí, importante, obviamente, porque nosotros a tener esta lógica de la oferta-demanda, a ver una mayor demanda de productos ecológicos, veganos, amigables con el medio ambiente, obviamente la producción aumenta, ¿cierto? Y hay mayor también oferta en el mercado, mm. y eso también puede generar ciertas presiones para cambiar los modelos productivos. Pero como te digo, mientras esta decisión esté coartada, porque el poder adquisitivo finalmente va a determinar a lo que puedo acceder, es complejo. Es complejo. Pero si lo podemos hacer, elegir, seleccionar lo que comemos es sumamente importante. Así que conozco a un productor vecino, vivo en un sector rural y puedo venir a comprar al supermercado, pero comprarle a la vecina que puso sus alimentos, Ujú, obviamente eso es una decisión también política porque va a fomentar a que esa persona siga produciendo, que tenga un cliente, que vamos generando fiato entre reducir las cadenas productivas, el transporte del alimento, en fin, vamos acortando las cadenas. Es sumamente, pero no todos vivimos cerca de zonas rurales, no todos vivimos cerca de productores, entonces en los sectores urbanos es súper complejo, súper complejo. sí. Yo creo que también ahí aparece otra, no sé si problemática en realidad, pero otro tema interesante que quizá no lo vamos a abordar en este espacio, así que ya queda Ujú. abierta la invitación a que volvamos a reunirnos y conversar de otros temas, pero creo que también es pensar hoy día cómo ha sido y cómo será también el proceso de adaptación de las comunidades agrícolas frente a Ujú. estos cambios y a estos requerimientos, porque también es relevante ponerlo ahí al centro de la Mm. conversación. Profesor, ya cerrando, ya nos pasamos un poquito, pero vale la pena absolutamente. Nosotros impartimos la carrera de técnico en agricultura ecológica, ¿sí? Me gustaría, desde su perspectiva y también desde su rol como docente de la carrera, que usted me pudiese decir cómo ve el rol y la importancia, la relevancia que tienen hoy día los técnicos en agroecología y por qué también es importante seguir
generando este tipo de formación. Ujú. Bueno, desde la mirada técnica, que son los que ponen las manos directamente, en este caso, en el suelo, o en los alimentos, o en los laboratorios también, es sumamente importante tener esta visión sobre todos los escenarios que se vienen. Estamos en escenarios, ¿cierto?, que es altamente vulnerable, donde también ya se está discutiendo estos temas, donde ya agroecología ya se habla a nivel estatal, ya se habla a nivel del ministerio, ya se habla a nivel de programa. Entonces, se van a necesitar, ¿cierto?, técnicos con conocimiento y habilidades para que se puedan llevar a cabo y la ejecución de estos cambios. Entonces, ahí es sumamente importante, yo creo, en tener profesionales con las competencias, con la capacidad de reflexión también, que es importante, la capacidad de generar si hay pertinencia de las cosas que estamos haciendo en el territorio, porque todos los territorios son diferentes también. Entonces, ahí yo creo que hay un sello importante de que también una cosa es aprender a hacer y también otra cosa es a pensar. Y yo creo que ahí el fuerte es que es necesario fomentar sobre estos cambios que se vienen, si es que seguimos en este camino, es que se van a necesitar gente que esté en el campo, que esté trabajando, que esté en los laboratorios, con esta mirada agroecológica, que tenga las competencias y que además tenga la capacidad de pensar y determinar cuando decir cuando algo se está ejecutando bien o mal, porque también muchas veces quienes ponen la ejecución de los programas, de las leyes o de los directores, muchas veces les falta esa práctica que tiene el técnico. Y realmente mirar el técnico in situ en los lugares es súper importante. Y yo creo que ahí en este caso la formación de técnicos agrícolas con esta mirada agroecológica es clave. Y que tengan también tengan las competencias importantes, necesarias para hacer esta ejecución lo más de la mejor manera posible, por decirlo de una manera. Y ahí es importante, yo creo, siempre la reflexión, que yo creo que es algo importante, porque no se trata de repetir técnicas, porque el técnico agrícola dice aplicar técnicas, pero también hay que pensar las técnicas, mirar el contexto, y eso yo creo que es el plus de un técnico en la agricultura ecológica, porque entiende que el ecosistema es variado, entiende que el ecosistema cambia, entiende que hay distintos bichitos, que hay distintos animales, y esa es la mirada de la ecología. Entonces un técnico de agricultura ecológica tiene esa mirada, entiende el ecosistema, entiende la variabilidad, entiende la diversidad de escenarios que hay. Y creo que eso es lo más importante. Muchas gracias por la reflexión, profesor Juan. Vamos a dar cierre a lo que ha sido esta interesante charla, biodiversidad vegetal, animal y edáfica, como solución para producción agrícola en contextos de cambio climático, impactos, amenazas y desafíos del sector agropecuario en los contextos ecológicos y climáticos de Chile. Nosotros dejamos a toda la comunidad de ITMA y a quienes nos están conociendo que vuelvan a visitar nuestro canal de YouTube, que vuelvan a revisar esta y las diferentes charlas que hace ya 3 años estamos realizando en el contexto del desarrollo de la estrategia ITMA Skills, ya que realmente han sido charlas de primer nivel muy importantes para las personas, para el cuidado planetario. Y bueno, agradecer ahí con este cierre a nuestro profesor y dejar a la comunidad itmana también invitado a que mañana en este mismo horario nos sintonicen porque tenemos la charla Interrelación entre eficiencia energética y bienestar en la arquitectura. Eficiencia, bienestar, habitabilidad y tendencias, que lo va a dictar el profesor Maximiliano Torres. Así que muchas gracias, Juan. Nosotros dejamos Muchas gracias a usted por el espacio. abierta, ¿cierto? Dejamos abierta la invitación para que podamos volver a reunirnos, volver a conversar y poner ahí sobre la mesa estos temas que son esenciales, son centrales. Así que les deseamos a todos y a todas una excelente, excelente tarde. Que estén muy bien. Igual, chao, muchas gracias.